A inicios de la década de los 90, Europa vivió el conflicto bélico más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, que duró casi 10 años, Yugoslavia dejó de existir, luego de que las 6 repúblicas que conformaban este estado se separaron. Unos años antes, en 1987, los jóvenes de la selección yugoslava comenzaban en silencio su viaje hacia el Mundial Sub-20 en Chile. Era un grupo lleno de talento, donde destacaban nombres como los de Predrag Mijatovic, Davor Šuker o Robert Prosinečki. Nadie pensaba que este grupo de jugadores y esta selección que puede ganar algo en el Mundial. La gente nuestra no conocía, no dieron la importancia. Nos pidieron 2 personas y nadie más. Fuimos ahí como, bueno, vamos y en 2 semanas volvemos, no pasa nada, ¿no? No tenía ninguna importancia si alguno era de la Serbia o del Montenegro o de la Bosnia. No se notaba ningún tipo de nerviosismo, tensión entre los serbios, croatas, montenegrinos. Todo lo contrario. Después de ganar el Chile el primer partido y luego pues haciéndolo bien, nos convertimos en unos auténticos fenómenos de verdad. Luego llegaron victorias frente a Australia y Togo, y un celebradísimo triunfo ante Brasil dio un empuje adicional a Yugoslavia, que contra todo pronóstico derrotó a Alemania Federal en la final. Fue un partido bastante duro, entonces fuimos a los penaltis. Ahí cuando juegas a los penaltis, esto es una lotería. Entonces Boban fue último, como quinto, cuando lo metió dentro. Era una erupción impresionante. Ahí empezó nuestra carrera de verdad, ahí empezaron a conocer la gente de fuera, porque la ex Yugoslavia estaba grande para ganar una Copa del Mundo con juveniles. Cuando los chicos se han vuelto en Belgrado hubo un gran recibimiento. Miles de aficionados gritando nuestros nombres, televisiones, cámaras. Nunca en mi vida he visto tantas cámaras, ¿no? Cuando fuimos como pobres, más pobres en el mundo. Cuando regresamos, nos esperaban tanta gente, abrazo, la música. En ese momento, nadie sospechaba que la alegría por el título mundial pronto se vería empañada por la llegada de la guerra. Estaba en la Yugoslavia y nadie pensaba que puede pasar, que Croacia, Eslovenia, Bosnia, y que se va a pasar una cosa tan fea, una guerra. Nadie pensaba en eso. Ya en el año 90 ya la gente que trabajaba cerca de los militares ya sabía que iba a pasar algo dentro de unos años. Desde la obtención del Mundial Sub-20 en Chile, esa generación no hizo más que crecer. Pronto, muchos de esos jugadores estarían en los mejores equipos europeos. 4 jugadores de 11 titulares jugaron en el Real Madrid. Y eso habla más que cualquier palabra. Antes de llegar al equipo merengue, Predrag Mijatovic jugó 3 temporadas para el Valencia. En medio de la guerra, Croacia llega a esa ciudad para disputar un amistoso frente a España. El delantero montenegrino protagoniza entonces un hecho sin precedentes. Sabiendo de que la selección croata estaba hecha de los jugadores, prácticamente de muchos jugadores que han estado conmigo en Chile, con quien yo tenía buena relación, pues fui a visitarlos. Pese a la guerra, la amistad entre jugadores del equipo de Josic no se quebraría, especialmente en el caso de Mijatovic y Šuker. Montenegrino y croata se hicieron inseparables desde que se unieran al Real Madrid. Convivíamos en la misma ciudad, Peja, Davor y yo sé por Peja, sobre todo que ellos tenían una relación magnífica. Una amistad que se hizo más evidente aún el 20 de mayo de 1998, cuando un gol de Mijatovic le dio al Real Madrid el primer título europeo en 32 años. La final del Amsterdam Arena, frente a la Juventus, quedó en la historia. Marcando un gol abrazados nosotros dos, supongo que esto la gente lo tomaba muy bien. Y si no, a mí me da exactamente lo mismo. El camino más fácil para ¿cómo decir?, para calmar toda esta cosa era a través del deporte, era a través del fútbol. Pienso que podemos hacer grandes cosas y no sé, puede ser en Mundial o Eurocopa o algo.
estoy segurísimo de que esa generación hubiera llegado muchísimo, incluso durante 10 años. Para mí hubiera sido el España de ahora. La selección sub-20 de Yugoslavia que ganó el Mundial en 1987 es recordada aún hoy como el mejor equipo de fútbol que actuó en Chile. De estos 11, 12, 13 que han jugado, 7, 8 han hecho cosas muy importantes en el mundo del fútbol, jugando en los mejores equipos del mundo. Ahí nos hicimos, digamos, importantes en el mundo del fútbol, y la mayoría de los jugadores que formaban la generación de Chile han triunfado. En la historia, pocas veces va a repetirse un equipo con tanto talento. Acabamos de empezar nuestras carreras profesionales, pero teníamos todo el talento de este mundo, de verdad.